Hay ciudades que son lindas, hay ciudades que son históricas y hay ciudades que sin que uno lo sepa cambiaron Europa 2 veces. Caen es una de ellas, porque desde acá, desde esta ciudad bastante tranquila de Normandía, un hombre conquistó Inglaterra en 1066. Y casi 900 años después, esta misma ciudad fue prácticamente destruida para liberar a Europa del nazismo. Hoy te voy a contar por qué Caen es mucho más importante de lo que parece y por qué es una parada perfecta. Así que vamos para allá. Hola viajeros y viajeras, ¿cómo están? Acá Matías, de Vivo de Viajes. Antes que nada, yo voy a decir Caen en este vídeo, pero la pronunciación en francés es muy distinta. Es algo parecido a Caen. Asegúrense de cómo se pronuncia, porque si no, si dicen Caen en Francia, puede ser que los miren con cara rara y digan, ¿a dónde querés ir? En fin, Caen, en mi pronunciación, es una ciudad maravillosa. Como muchas ciudades francesas que tienen no más de 100.000 habitantes. De hecho, Caen tiene 110.000. Agradables, fáciles de transitar, muy buena onda la gente, buena comida. Es ideal para hacer una parada. A mí me encanta viajar por esta dimensión de ciudad francesa. De hecho, si recorren el canal, van a encontrar un montón de ciudades parecidas a Caen de las que tengo vídeos. Clermont-Ferrand, Dijon, Reims. Sigan después, les lo voy a dejar en la descripción el enlace a la lista de vídeos de Francia. Bueno, foco, porque como les dije, Caen es una ciudad mucho más importante de la que parece. Empecemos, ¿cómo llegar? Caen tiene un aeropuerto, el aeropuerto de Caen-Carpiquet, que está a unos 6 kilómetros del centro. Está muy bien, lo que pasa es que solamente tiene vuelos internos, vuelos domésticos que llegan desde Francia. Operan Volotea, Air France, pero si estás viniendo de fuera, desde Europa o desde Latinoamérica, no te va a servir. Pero podés volar a Charles de Gaulle, en París, y te tomas un tren que tenés muy buenas frecuencias y en 1 hora 45 estás en Caen. Los trenes salen de París Saint-Lazare. París tiene muchas estaciones, presten atención a eso. Si no, en coche por la A13, Francia es un lugar fantástico para manejar. Ya se los conté en el vídeo de cómo manejar en Francia en autopistas. Tenés un límite de velocidad 130, todo el mundo lo respeta. 2 carriles constantes, fantástico. En 2 horas 45 estás desde París a Caen. Y el coche siempre te da otras prestaciones, ¿no? Para recorrer este tipo de ciudades o pueblos en Francia. Lo van a ver más adelante, que vamos a hablar de las playas del día D, del desembarco también. Si no, tercera opción, de buses no voy a hablar porque para mí son incómodos. Teniendo los trenes, los TGV de alta velocidad que tenés en Francia, el bus para mí no tiene mucho sentido. Pero si no, como última opción tenés ferries. Desde Portsmouth, en Inglaterra, podés cruzar el Canal de la Mancha. Pero son unas 6 horas hasta Ouistreham, lo voy a dejar escrito, que es el puerto de Caen. Bien, ¿qué ver? Bueno, ¿qué ver en Caen? Hay mucho para ver. Y está muy bien presentado. Pero sin entender un poco el background histórico de la ciudad, es muy difícil entender el qué ver. Así que les tengo que hacer una introducción histórica al destino. Como si a mí no me gustase hacer eso. Caen es la casa de Guillermo el Conquistador, que era el duque de Normandía, y se hizo famoso por conquistar Inglaterra en el 1066, tras la batalla de Hastings. ¿Qué pasó? Tras la muerte del rey Eduardo el Confesor, en Inglaterra hubo una disputa sucesoria y Guillermo invadió Inglaterra, derrotó a su rival Harold en la batalla de Hastings y así se coronó rey. Esto no sé si lo sabías, pero si no lo sabías seguramente estás sorprendido. Normandía, la región de la que estamos hablando, gobernó Inglaterra de alguna manera, porque Guillermo el Conquistador se proclamó rey de Inglaterra. No solamente esto es parte de un momento de la historia inglesa, sino que también hay un legado normando en Inglaterra, como por ejemplo muchas palabras que se adoptaron al inglés, como por ejemplo judge, juez, jury, jurado, court, tribunal, attorney, abogado, muchos, como ven, del ámbito jurídico. Todas estas palabras vienen de lo normando. También otro tipo de palabras como duque, duke, conde, count. Y después términos mucho más mundanos de la vida cotidiana, como dinner, cena o beef, carne de vaca. Esas palabras vinieron del normando. Además, hay todo un patrimonio histórico y arquitectónico. Cuando Guillermo el Conquistador se proclama rey, había que gobernar Inglaterra desde Caen. Entonces, por ejemplo, sus súbditos crearon 36 castillos en la costa, un poco para marcar autoridad. Y en Londres, la Torre Blanca, que es núcleo de la Torre de Londres, es una construcción normanda. Fue iniciada por Guillermo en 1078 como fortaleza real
y símbolo de poder normando en la ciudad. Es una de las construcciones normandas más antiguas que aún se conservan en Inglaterra. Por lo tanto, podemos decir que la Torre de Londres es obra directa de Guillermo el Conquistador. No se confundan con el Tower Bridge, que es más famoso. Sí, están ahí muy cerca, pero no es lo mismo. El Tower Bridge es un invento victoriano del siglo XIX. Se llaman parecido, pero hay 800 años de diferencia. Ya un poco les introduje a Guillermo el Conquistador en Inglaterra. Volvamos a Caen, que fue un poco la sede de su poder. Caen fue una ciudad muy importante para Guillermo el Conquistador. Era uno de los principales centros de poder en Normandía. Y de hecho, ahí él mandó a construir el castillo de Caen y dos abadías muy importantes. Atención, la abadía de los hombres y la abadía de las damas. Ustedes se estarán preguntando ahora, ¿por qué hizo dos abadías? Una para los hombres, otra para las damas. Bueno, porque el matrimonio de Guillermo con Matilde de Flandes fue polémico. Porque ellos en realidad eran primos lejanos y estaban emparentados dentro de los grados de consanguinidad que la iglesia consideraba demasiado cercano para casarse. En otras palabras, necesitaban un permiso especial que no tenían al principio, así que hubo cierta controversia. De ahí que Guillermo Conquistador hizo dos abadías distintas. De alguna manera fue una forma de apaciguar el problema que él tenía con la iglesia, haciendo las dos abadías distintas. Además, de hecho, él se encargó de mantener a esa abadía, a los monjes que vivían ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un compromiso importante. Por lo tanto, ¿qué pueden visitar? En Caen pueden visitar el castillo, pueden visitar la abadía de las damas y la abadía de los hombres, donde ahí también ellos están enterrados. Matilde en la abadía de las damas, Guillermo el Conquistador en la abadía de los hombres. Enterrado es de una manera de decir, porque es lo que queda, porque la tumba de Guillermo el Conquistador fue profanado varias veces. Lo que van a ver ahí en una especie de altar, la tumba de Guillermo el Conquistador, ahí lo único que hay es un hueso de él, que es lo único que quedó. La tumba fue profanada varias veces, creo que la última vez fue durante la Revolución Francesa. Y ahora viene el dato más increíble, que es que en 1087, cuando muere, Guillermo el Conquistador estaba tan obeso que no entraba en el sarcófago. Y acá hay una serie de leyendas, una es más surrealista que la otra, no sé a cuál creer. Yo se las cuento todas. Una es que dicen que al estar tan obeso no entraba en la tumba y cuando lo metieron explotó el cuerpo. Otra dice que él fallece porque se cae del caballo y tiene una lesión abdominal. Y entonces como que juntó aire y también mientras lo están velando, ¡boom!, explota. Y la tercera es que como tuvieron que esperar tanto a que lleguen toda la nobleza de los alrededores para el entierro, bueno, ahí también con el calor que hacía acumuló gases y ¡boom!, explotó. La cuestión es que fue un funeral surrealista porque el cuerpo explotó, un olor insoportable, caos total, todos salen corriendo. Bueno, en fin, para terminar, dos cosas más. De su linaje salen personajes como Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra y más tarde aparece una figura clave, que es Leonor de Aquitania, la madre de Ricardo, que al casarse con Enrique II, descendiente de Guillermo, funda la dinastía Plantagenet que gobernaría durante muchos años en Inglaterra. A Leonor de Aquitania la mencionamos en los vídeos de Aquitania, justamente, Burdeos y alrededores. Se los voy a dejar también enlazado en la descripción. Pero es importante entender esto. Normandía y Caen no eran la periferia de Europa, eran el centro de una potencia medieval que gobernó territorios a ambos lados del Canal de la Mancha. Una cosa más, es curioso cómo se interpreta a veces la historia, y ya termino de hablar de historia. Si bien ahí en Normandía lo ven como una hazaña, una cosa increíble, en Inglaterra, justo estoy leyendo un libro de historia inglesa, lo ven como un salvaje a Guillermo. Lo ven como un tipo que quemó aldeas enteras, destruyó cosechas, graneros, mató y confiscó a ganado, arrasó pueblos enteros y dejó una hambruna. Y mucha gente no solamente murió por oponerse a él, sino de hambre y de enfermedades. O sea, es un tipo brutal. Ganó el trono en una batalla, como les conté al comienzo, pero después aseguró el poder con una política de terror. Por eso depende de qué lado del Canal de la Mancha leas la historia, son dos versiones distintas. Bueno, vayan a Caen, vayan a las abadías que no están tan lejos una de la otra. El castillo sí está un poquito más lejos, pero las abadías no. La de los hombres es espectacular. Tanto el monasterio como la iglesia. Van a ver que tienen que ir caminando, son 30 metros. Es difícil encontrar la entrada a la iglesia porque es una puertita roja muy chiquitita. Y ahí se van a encontrar con la iglesia donde está la tumba de Guillermo, o lo que queda, como dijimos. Y después pueden hacer una visita a lo que es la abadía, que también tiene un montón de datos históricos de Caen en general. Pero, momento, esto es una parte de Caen.
hay otra parte de la historia de Caen que también es muy interesante, y principalmente también si ustedes tienen planificado ir a las playas del desembarco en la Segunda Guerra Mundial. Nos metemos en la Segunda Guerra Mundial ahora. Porque Caen tiene un museo muy bueno sobre no solamente la historia de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó en la región y lo que fue el famoso desembarco aliado en las playas de Omaha, Utah. ¿Se acuerdan que se los conté en ese otro video? Que se los voy a dejar al final de este para que después sigan por ahí. No es una mala idea hacer una parada en Caen, ir al museo, al Memorial Museum, empaparse de la historia de lo que sucedió y después ir a las playas. De hecho, si van con coche es comodísimo. Viniendo de París es una parada 45 minutos antes de las playas. Y si van incluso en tren, pueden ir hasta Caen y desde ahí contratar la excursión a las playas. Pero bueno, ¿qué pasó en Caen? Porque días antes del 6 de junio de 1944, que fue el día del desembarco en las costas de Normandía de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, la ciudad ya sabía a lo que se tenía que preparar. Porque además días antes empezaron los bombardeos, que de hecho no fueron tan efectivos como creían por un tema de climatología. Entonces bombardearon las ciudades que estaban cerca de las playas. Una fue Caen. Viendo esto, la ciudad se preparó. Y hay una exposición ahí mismo en la Abadía de los Hombres sobre el impacto que tuvo en la población civil y cómo ellos se organizaron. Esta exposición es buenísima, muy recomendada. Si no llegan al Memorial Museum, bueno, no importa, vale la pena ir a esta exposición, o a las dos. Ellos sabían que iban a ser bombardeados, lo que no se imaginaban era la magnitud. Piensen que el 7 de julio de 1944 cayeron 2.500 toneladas de bomba en esta ciudad. O sea, barrios enteros aniquilados. Lo van a ver, hay unas fotos panorámicas que lo único que quedó en pie prácticamente es la catedral y las abadías. Bueno, y esta abadía, también la de los hombres, se convirtió en un centro de acogida. Uno de los 5 que había repartidos en toda la ciudad. En total prepararon refugios con casi 10.000 camas, comedores, civiles que ayudaban, casas privadas. Impresionante cómo ellos se organizaban. Es muy interesante de ver. No solamente es la parte militar de aquellos días, sino cómo los civiles se prepararon, se ayudaron, conspiraron, porque había mucha resistencia que ayudaba a las fuerzas aliadas a entrar a Caen. Cuando se planificó los desembarcos del día de Caen, no era un objetivo secundario, era uno de los objetivos principales del primer día. Los aliados, principalmente los ingleses y canadienses, tenían un plan claro. Querían tomar Caen el mismo 6 de junio, día del desembarco, y usarla como un nudo de carreteras, una base logística para los aliados y después también un punto de ruptura hacia París, ¿no? Hacia el interior de Francia. Pero, como les conté en aquel vídeo del desembarco, de las playas del día D, no todo salió tan bien como ellos lo esperaban. Así que, como ven, cuando estás en Caen, entendés algo muy fuerte. Estás caminando por un lugar fundado por Guillermo el Conquistador, que fue clave para dominar Inglaterra en el siglo XI y 900 años después fue clave para liberar a Europa del nazismo. Y además Caen es la capital de Normandía. En fin, hasta acá llegué. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que los haya orientado si es que están pensando viajar, no voy a decir a Caen, pero por lo menos a Normandía. A veces uno cuando está en París ve los highlights, ¿no? Playas del día D, pero no termina de entender qué hay en toda la región. Y como ven, hay mucho más. Pero como les dije, les voy a dejar que sigan con el vídeo de las playas del día D, porque creo que los dos lugares están muy conectados. Si les gustó este vídeo, dejen un like, suscríbanse al canal. Tengo un montón de vídeos de Francia, un país maravilloso para viajar. Muy recomendado, es mucho más que París, Francia. Investiguen en los alrededores y que tengan un buen viaje. Au revoir.